Bien, volvemos a encontrarnos en nuestro curso de trigonometría, hablando sobre las funciones trigonométricas. En este caso vamos a hablar de la función tangente. ¿Qué vamos a observar? Recordemos algunos principios de construcción. Primero, la circunferencia que tiene radio AB es nuestra circunferencia unitaria, es decir, tiene radio 1, ¿de acuerdo? Tenemos el triángulo GAC, que está girando con un punto fijo C sobre esa circunferencia, ¿de acuerdo? Bien, recordemos, C sería la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es constante, tiene dimensión 1, y cambian AG y GC. Recuerden que ya lo vimos en las dos anteriores explicaciones sobre la función seno y la función coseno. Si nosotros giramos este punto, entonces vemos cómo cambia el ángulo central, ¿de acuerdo? Bien, sobre ese ángulo, recordemos algo, sobre ese ángulo tomo la medida de este ángulo, la transformo en radianes y la llevo al eje X. Ese es el punto E. Este punto E es el ángulo en radianes, ¿de acuerdo? Bien, miremos entonces cómo nos queda esta animación. ¿Listo? Observemos este punto F cómo se mueve y el punto E cómo se mueve. Recuerde que el punto E es el ángulo en radianes y el punto F representa el valor de la tangente de cada ángulo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer algo con esta gráfica y vamos a activar aquí la traza del punto F. Bien, y vamos a darle iniciar animación. Esta es la gráfica de la función tangente entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? Esa es la gráfica. Entonces revisemos de nuevo algunos referentes, es decir, cuando la función tangente, cuando el ángulo es 0, la función tangente es 0. Igual para este valor también es 0 y para este valor también es 0. Miren que esta gráfica no es continua como la función seno y coseno, sino que da saltos. Ya revisamos entonces un poco en dónde son esos saltos. Bien, miremos algo aquí. Recordemos el punto F se mueve respecto, marcando el valor de la tangente del ángulo. Entonces miremos, cuando el ángulo es 180, F está en 0, ¿sí ven? Es decir, que la tangente para 180 grados es 0. Para 90 no lo vemos, ¿cierto? Para la tangente, cuando el ángulo es 90 grados, no existe. Y ahí vuelve a aparecer, vea, F. F, cuando el ángulo es 0, la tangente es 0. Cuando el ángulo es 90, la tangente no existe. Cuando el ángulo es 180, la tangente es 0. Cuando el ángulo es 270, tampoco existe, no se ve F. Vemos el punto E, que es el ángulo, pero no vemos el valor de la tangente, y vuelve a aparecer en 360 grados con 0, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de la tangente. Bien, entonces tengamos presente esta definición de la función tangente para poder luego entender de dónde obtenemos los resultados en el momento de resolver problemas. Muchas gracias a todos y espero esta explicación les sirva para